¿Cuánto vale una multa por utilizar el celular? ¿Cuánto vale una multa por estacionarte en un lugar no permitido? ¿Cuánto vale una multa por no utilizar el cinturón de seguridad? Todos estos valores los vas a aprender en el siguiente video. Para este ejemplo vamos a utilizar una hoja en blanco. Vamos a hacer una especie de tabla de valores, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra tablita. Va a tener 7 niveles, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Ahora, aquí vamos a escribir el artículo 386 y así vamos a seguir la secuencia. 387, 388, 389, 390, 391, 392, ¿ok? Estos son los artículos del Código Orgánico Integral Penal. El primero va a ser, obviamente, de primera clase, ¿ok? Y así vamos a definir segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase, séptima clase, ¿ok? Entonces, cuando te digan el artículo 391 o un agente te aplica el artículo 391, tienes que entender que es un artículo de sexta clase, ¿ok? Entonces, vamos a definir los valores que se cobran según el salario básico. Aquí vamos a utilizar o vamos a poner los porcentajes. Los de primera clase van a ser del 100% del salario básico. El valor de la multa del artículo 386 va a ser de 100% de un salario básico. ¿Cuánto es el salario básico? $450. ¿Ok? Entonces, seguimos. El siguiente es el 50%, es decir, la mitad. El artículo 387 es el 50%. Seguimos. 40%, 30%, 15%, 10%. Y 5%. Es decir, el artículo 391 es un artículo de sexta clase y el valor es del 10% del salario básico. ¿Ok? Hasta ahí no tenemos ningún problema. Seguimos. Bien, en la siguiente columna vamos a ubicar ya el valor económico, ¿verdad? Del 100% del salario básico es $450. El 50% del salario básico es $225. El 40% del salario básico son $180. Y el 30% del salario básico son $135. Acá el 15% es $67,50. El 10% son $45. ¿Ok? Y el 5% son $22,50. Seguimos. Ahora en esta columna, vamos a ver que estoy con un celular en la mano, no puedo escribir bien. En esta columna vamos a escribir los puntos, ¿sí? Los puntos que se reducen a la licencia según el artículo aplicado. Entonces, en el primer puesto, los artículos de primera clase van a disminuir 10 puntos en la licencia. Los de segunda clase van a disminuir 9 puntos en la licencia. Y los de tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima clase no van a disminuir ningún punto en la licencia, ¿ok? Obviamente el Código Orgánico Integral Penal es mucha letra y en un pequeño cuadro no va a entrar todo. Pero solamente vamos a utilizar palabras claves para poder describir qué artículo pertenece a tal contravención. Entonces en la siguiente columna vamos a poner aquí palabras clave, ¿ok? Las palabras claves pueden ser, por ejemplo, el cinturón, ¿verdad? Cinturón. El conductor que no utilice cinturón será sancionado con el artículo 392, un artículo de séptima clase, que equivale al 5% del salario básico, en este caso $22,50, y no tiene reducción de puntos. Cinturón, pero conductor. Una palabra clave que está dentro del artículo 389 es por ejemplo, el casco, ¿sí? Yo pongo aquí casco. Entonces me voy a acordar que cuando una persona anda sin casco, se aplica el artículo 389. Es un artículo de cuarta clase, el 30% del salario básico y el valor de $135. Es decir, si no utilizas el casco de seguridad para conducir una moto, vas a tener una multa de $135. Por ejemplo, cuando no tienes, se te caduca la licencia. Entonces pones aquí licencia caducada, mi letra de doctor. Entonces la licencia caducada equivale al 50% del salario básico, $225 de multa, y es el artículo 387, que es un artículo de segunda clase. La reducción va a ser 9 puntos, así que atentos con este cuadrito. Por ejemplo, yo quiero ubicar también el tema de los polarizados. ¿Dónde están los polarizados? Artículo 391, ponemos ahí polarizado. Entonces ya me acuerdo
es el polarizado, artículo 391. ¿Qué más? Por ejemplo, no respetar el semáforo, no respetar semáforo, ¿ya? Entonces, artículo 389. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando un vehículo va en contravía, ponemos aquí contravía, y ya sabemos que es el artículo 390. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando nunca tuvo licencia, artículo 386, sin licencia, ¿ya? Y si no porta la licencia, y acá ponemos no portar licencia, ¿ok? Artículo 391, si no me equivoco es el numeral 21, pero bueno, es un poco más difícil aquí, pero aquí es más fácil, ¿ok? Este video le va a ayudar mucho a todos, usuarios viales, ya sean conductores de moto, de vehículo, agentes civiles de tránsito, porque a veces la gente nos pregunta y no nos podemos quedar en blanco. Nosotros debemos de saber este cuadrito. Y te lo vuelvo a repetir, la corrupción se acaba con conocimiento. Saludos.